Ya le decíamos la semana pasada que íbamos a seguir conversando con nuestro buen amigo, el doctor Aurelio Chamorro, acerca del amor, por sobre todas las cosas, del amor conyugal. Buenas noches, Buenas noches, Aurelio. Milton. Hoy se nos ocurre, a través de toda la conversación que tuvimos la semana pasada, decirte, en primer lugar, que según lo que extraje, aparte de todo lo que nos enseñaste, que el amor ya no es solo un sentimiento, sino que es un arte. Entonces, el nacimiento del amor, Aurelio, como todo nacimiento, es obra de la naturaleza, evidentemente. Después, con el tiempo, es que aparece el arte o la ciencia del amor. Pero si en los jóvenes, como también nos decías, el amor y se entra o se introduce por los ojos y no por el corazón, es cierto que el amor, y esa es la primera pregunta que hoy te hacemos, ¿es un arte o una ciencia que nadie estudia? Pues ciertamente el amor es algo más que un arte, tiene su dosis de arte. Básicamente es la esencia del amor, es la entrega personal, incondicional, a otra persona, buscando su bien por encima de nuestro propio bienestar. Eso es un poco la esencia del amor. El otro día estuvimos comentando, recuerdas bien, el itinerario que comenzando un poco en la amistad, progresa a través del noviazgo hasta llegar a lo que es el amor maduro dentro del matrimonio. Me parece interesante, antes de comentar los puntos de los que quieres que hablemos hoy, pues que hacer una breve síntesis, muy breve, de lo que comentamos, para que facilite a nuestros telespectadores comprender bien todo lo que digamos. Y decíamos que efectivamente el punto de partida en muchos casos del amor era la atracción física. Después comentábamos que a esa atracción, en la cual, digamos, de algún modo se hacía visible la persona, pasa a un segundo nivel, ya más espiritual, del enamoramiento, en el cual es un estado en el cual uno se encuentra muy a gusto con la persona que ama y se encuentra a disgusto en su ausencia, sufre su ausencia. Y el tercer nivel es un amor ya, digamos, más purificado de lo sensible, por decir así, un amor más propiamente humano, en el que juegan un papel protagonista la inteligencia y la voluntad. Tanto en la atracción como en el enamoramiento, uno de algún modo es casi más víctima que actor. Uno de algún modo lo sufre. Sin embargo, en el amor ya maduro, ese se construye poniendo en juego nuestra razón y poniendo en juego nuestra voluntad. A mí me importa muchísimo dejar claro a nuestros espectadores, porque esto es el secreto de todo lo que estamos hablando, que una cosa es la inclinación que uno experimenta positiva hacia otra persona, el deseo no ya de hacerle un regalo, sino de darse como regalo. Y otra cosa distinta es el momento concreto en el que uno se da como regalo. Es decir, cuando uno hace un regalo a alguien, puede estar pensándolo, puede saber qué le regalo, o puede tener ya decidido lo que va a regalar, y a lo mejor elige el momento para decirle, tómalo. Bueno, en el caso de las personas, el regalo que conduce a un amor sólido es un regalo no ya de parte de nuestro ser, no es, digamos, prestar el cuerpo, sino dar la persona.
Por lo tanto, para que este amor se dé, hace falta fundamentalmente dos cosas, dos condiciones. Primera, uno no da lo que no tiene, por tanto, para darse es absolutamente indispensable ser dueño de sí, para poder entregarse. Y segundo, para darse, para ofrecerse y para darse como regalo, hace falta que la otra persona te acepte. Pues yo puedo querer regalar algo, pero si no me lo aceptan, no lo regalo. Para prepararse a ese momento, que es un momento que se da en el tiempo, en el que hombre y mujer mutuamente hacen entrega de sus personas, que es el sí quiero, pues se hace conveniente un periodo de entrenamiento, de aprendizaje en el amor, como tú decías antes, aprender a amar, de mejora en el dominio personal, conocimiento propio y sobre todo conocimiento de la persona a la que queremos amar cada vez mejor, porque este amor maduro podría decirse que es querer bien a alguien, y para eso hace falta un periodo de noviazgo o de relación previa. Mucha gente, al confundir un poco esa inclinación a querer al otro con el amor de verdad, pues entienden que tener relaciones sexuales prematrimoniales pues consolida el amor o digamos lo hace como más estable. No es verdad. De algún modo, cuando uno se presta a una experiencia, está engañando con su cuerpo, porque la entrega del cuerpo, en el lenguaje corporal, está diciendo, soy tuyo, me entrego a ti sin condiciones. Y sin embargo, esas personas que tienen ese tipo de relación, se reservan el derecho de recuperarse, y por tanto, no aceptan por el momento ni el compromiso de la entrega, ni el compromiso posible de que pueda surgir una vida nueva. Por lo tanto, cualquier relación que no se da en el ámbito de la entrega plena del hombre y de la mujer es una relación que de algún modo es engañosa. Y por ese motivo yo estoy convencido de que es necesario que nuestros hijos, nuestros jóvenes, aprendan cuanto antes lo que es el verdadero amor, porque solo ese amor de verdad es el que conduce a la felicidad, el que hace posible la realización plena de nosotros como personas humanas. Ahora, Aurelio, escuchándote, yo también pensaba que aparte del mundo en que vivimos, del engaño, donde de pronto una persona puede estar fingiendo amor para conseguir de la otra persona esa relación sexual y la otra persona se entrega realmente porque piensa que está queriendo realmente, aunque también se esté equivocando. Pero de todas maneras, ese amor maduro del que estás hablando, cuando surgió, cuando se asentó, yo pensaba en el papá de Antonio, un hombre entrañable que tiene una huerta aquí en Cejín y va a plantar y Antonio lo ayuda. Entonces, ellos plantan, pero eso que plantaron, eso lo tienen que cuidar. Entonces Antonio toda la semana va a ayudar a su papá a que aquello que ellos plantaron surja realmente como debe surgir. En este caso se hablaría de cultivar el amor, de ser un poco agricultor del amor. ¿Se debe hacer esto? Pues me parece una comparación muy adecuada, porque quizá mucha gente entiende pues que el amor pues es una planta que no necesita, que una vez que ya nace del terreno, pues ya se mantiene, y probablemente por eso se descuida. El amor exige un cultivo, y un cultivo lo primero que necesita es tiempo, dedicación de tiempo. Y un tiempo, no solamente un tiempo, digamos, de cercanía física, sino un tiempo
de atención al otro, un tiempo de atención. Siguiendo esa metáfora del cultivo, podemos decir que, claro, para que una planta se crezca, surja y se desarrolle bien, necesita ser regada, necesita ser vigilada, abonada periódicamente, necesita, digamos, vigilar sus enfermedades, las posibles plagas que puedan tener. Claro, todas estas atenciones exigen, digamos, una actitud que es la que se da en el caso del amor humano. En el amor humano, lo primero que hay que hacer, como he dicho, es dedicación mutua, porque nada hay más importante para él o para ella que el bien de esa persona a la que aman, a la que se han entregado. Y eso se basa en el respeto. Esta es una palabra que a veces, claro, está muy usada, pero el respeto siempre surge de la consideración de lo que vale el otro, del valor. Solo con la mirada del amor se puede ver detrás de las apariencias, de los defectos, de las limitaciones, de las deficiencias, se puede ver a alguien que es un tesoro. Y esa mirada del amor es la que permite, digamos, que entre el marido y la mujer se dé una relación no solo ya de respeto mutuo, sino hasta de admiración. De admiración. Esa admiración es muy importante. Es necesario saber aplaudir, quizás no más que aplaudir, saber valorar, digamos, la entrega de la otra persona, las cosas que hace por el matrimonio y por la familia, y decírselo. El amor humano necesita expresarse también verbalmente. Por supuesto, pues diciendo con frecuencia, pues te quiero, o muestras de cariño. Hay un lenguaje corporal que es evidente. Cuando se está gestando una relación de pareja, pues entonces tanto él como ella pues se cuidan mucho y procuran ofrecer la imagen más atractiva y se arreglan, y en la forma de hablar moderan su expresión, y a veces una vez que ya el matrimonio han dado los primeros pasos, pues parece que una y otra se relajan, y a lo mejor pues ya no se cuidan, y ya conoces tú como yo ese refrán tan clásico que dice que la mujer compuesta saca al marido de otra puerta, ¿no? Y por tanto, esto es un signo concreto de cultivar el amor. Cultivar el amor supone, entre otras cosas, crear un clima de confianza en el cual uno, aunque ve defectos, porque todos tenemos defectos, en el otro, lo quiere con sus defectos. Cuando una persona ve, o un marido o una mujer ve en el otro fundamentalmente defectos, es que lo está mirando con una mirada muy egoísta. Lo está mirando como un objeto útil para su felicidad. Cuando una persona quiere de verdad a otro, lo conoce y lo quiere como es. Y le ayuda, con paciencia, a ir mejorando. Le ofrece un ejemplo, sabe disculpar, porque los seres humanos tenemos una facilidad enorme para justificarnos cuando no hacemos algo bien. Y sin embargo parece que tenemos pues una facilidad también grande de trasladar las culpas personales a los demás. Entonces, claro, esto forma parte de ese comportamiento que da lugar, digamos, a esa relación cordial. ¿Cómo cultivar el amor? Pues hace falta muchos detalles a lo largo del día. Están detalles de la vida diaria, de saber compartir la carga del hogar, de saber ofrecerse en un momento dado a quitar un poquito de peso a la otra persona, sin que se note, si es posible sin que se note. ¿Sí? Perdona No. Que te corte. No. Pero yo pensaba, seguía con lo del huerto de Antonio y el papá. Esas plantas allí en su huerto, de pronto aparecen con enfermedades, porque hay plagas, por ejemplo,
que hacen que se enfermen. Entonces, imagino que en el matrimonio, estamos hablando del amor conyugal, también aparecen, entre comillas, esas plagas, esas enfermedades que hacen que de pronto ese matrimonio pueda tambalear. ¿Cuáles serían entonces, Aurelio, esas plagas, esas enfermedades y cómo poder evitarlas? Pues el primer riesgo, la primera enfermedad, entre comillas, que puede sufrir el amor humano en el matrimonio es precisamente una situación de indiferencia. Cuando uno u otro o los dos empiezan a tratar de recuperar esa propiedad que cedieron de sus personas y empiezan a pensar más en acomodarse en la vida de familia con sus caprichos, con sus gustos, tratando de someter a la otra persona al servicio de tus intereses egoístas, pues eso va creando una distancia afectiva que es grave para la estabilidad del amor, porque es sustituir el amor por el egoísmo. Eso sería una indiferencia que más o menos se va consintiendo en el tiempo y llega un momento en el que puede acabar con el amor. Hay en esta situación concreta, cuando uno ha permitido que se le enfríe el corazón, hay un riesgo que no es despreciable, y es el riesgo de aceptar, por falta de prudencia, situaciones, relaciones con otras personas, con terceras personas, que en un momento dado pueden cruzarse en nuestra vida, en el ambiente laboral, entre los vecinos, o en una afición que compartimos con otras personas, y puede ser que de pronto uno se encuentre con alguien que le resulte como muy familiar, con el que se sienta como muy inclinado a compartir confidencias, y cuando se empiezan a contar cosas que son propias de la intimidad del matrimonio con otras personas, entonces quizá por buscar consuelo en una situación que uno lo está pasando regular, o si no es por buscar consuelo, pues puede ser, pues, digamos, por quedar bien de esta persona. Entonces uno va haciendo que surja entre esas dos personas un tipo de intimidad que no corresponde a la que se da en los amigos, Y entonces eso puede hacer lugar que uno se enamore de otra persona fuera del matrimonio. No es tan raro, y es una de las razones por las cuales rompen muchos, porque dicen, ya no siento lo que sentía al principio, y con esta persona, sin embargo, me encuentro muy a gusto, me entiende, me comprende, y estoy a gusto con ella. ¿Cuál es la solución? Yo la solución la veo en dos aspectos. El aspecto positivo, que es el de aplicarse seriamente a recuperar la calidad del amor que tuvimos con nuestra pareja. Y por lo tanto, un aspecto positivo de volver a conquistarla. Y hay un aspecto, diríamos, negativo, y es el saber entrever en qué circunstancias puede darse un peligro para nuestra fidelidad. Yo siempre he tenido clara una idea: no debes mirar lo que no debes desear, ¿no? Entonces, y estoy hablando de mirar, no estoy hablando de ver. Si uno pues puede tratarse con muchas personas y tener un trato cordial en el ambiente de trabajo, pero hay un salto entre lo que es tratarse y lo que es fijar la mirada, la atención, casi se escapa al corazón a través de la mirada. Entonces, si uno sabe evitar situaciones de riesgo para que se dé esa relación, es decir, si tú quedas con esta persona en un contexto a solas y los dos os contáis vuestros problemas sentimentales, pues las posibilidades de que surja un conflicto de fidelidad aumentan. Por tanto, ten la valentía de huir. Cuando uno ve y empieza a prever que eso es un riesgo, lo que tiene que hacer es quitarse de en medio,
y decir, no, 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 la planta que yo debo cuidar la tengo en casa. Y entonces aplicarse a esa conquista. ¿Cómo se conquista así en casa? Se conquista a lo mejor teniendo detalles de cariño, digamos, buscando, digamos, sorprender en un momento dado con un regalo, con unas flores, o simplemente con una invitación a dar un paseo, o a ir al cine juntos. Es decir, cosas que demuestren que lo suyo me importa mucho, porque la indiferencia es lo contrario. Todo lo que te preocupa, todo lo que te interesa, todo lo tuyo realmente me da igual. Tú cuídame. Sin embargo, cuando actuamos de esta otra forma, le demostramos que no hay nada suyo que nos sea indiferente. Incluso hay una diferencia clara entre lo que es sentirse interesado por algo, es algo en el que uno es de algún modo pasivo, y lo que es interesarse por algo. Yo puedo interesarme por algo que interesa a mi mujer, aunque de suyo no me interese. Y puedo hacer un esfuerzo por prestarle atención, por escucharla, por tomarme en serio, por no cortar, porque uno puede hacer como que escucha, pero apagar el interruptor interior y decir, pues tú dímelo, pero no me interesa. No, tomar en serio. Entonces, claro, eso reactiva, digamos, la base de lo que es el conocimiento propio, el conocimiento del otro y el propio, ¿no? Por eso yo creo, contestando un poco a lo que tú me dices, que para evitar, digamos, que el amor fracase, hace falta estar como muy atento con los 5 sentidos y saber venir viendo de lejos los riesgos. En las plantas uno sabe, este rosal tiene peligro del purgón, y antes de que se dé la enfermedad le voy a fumigar. Esa sería la actitud. Y así con todo. Pero hay una observación que quiero hacer. He hablado antes de un tipo de amor, que es desinteresado, en el cual uno subordina su felicidad, entre comillas, personal al bien del otro, e incluso trata bien a quien te menosprecia. Claro, ese tipo de amor, humanamente hablando, se podría decir que es casi imposible. Querer a alguien que pasa de ti y quererle de una forma incondicional y es complicado. Y por eso, como comentaba el otro día, este amor necesita de un respaldo de Dios, podemos decir. Necesitamos, digamos, que el amor sea cosa de 3. Es decir, que Dios nos preste un poquito de su corazón para querer de esa manera al otro. Entonces, queriendo así, es precisamente como poco a poco esa planta va arraigando, va echando raíces profundas. Las raíces, digamos, de la propia humildad, del conocimiento propio, de saber cuáles son mis límites y cuáles son mis puntos fuertes, y conocer a la otra persona, que he dicho que el amor maduro no se da si uno no conoce bien al otro y lo quiere como es. Bueno, pues esas raíces profundas son las que hacen que esa planta pueda soportar las inclemencias del tiempo. Estoy hablando de enfermedades, puedo hablar de una inclemencia, de una sequía o de un viento muy fuerte. Son circunstancias del ambiente en el que vivimos que parece que pretenden apagar el amor. Y nosotros tenemos que enfrentarnos a esa situación teniendo claro de que nada hay más importante que asegurar la vitalidad de esa planta con la que nos hemos comprometido. Ahora bien, si yo me compro un televisor, si me compro una radio, si tengo en casa una computadora y no me funcionan bien, o sea, no se comunican bien conmigo, no hay una comunicación entre la máquina y yo, entonces tengo que llamar a un técnico. Tengo que llamar a un técnico para que arregle esa comunicación y se restituya. Entonces, en realidad, cuando no hay
una buena comunicación entre el hombre y la mujer en un matrimonio. Entonces, Aurelio, ¿cómo se logra esa comunicación? ¿Hay que llamar a un técnico? Pues la comunicación es una palabra clave en lo que estamos hablando, por una razón bastante sencilla, de algún modo, porque si el amor se basa en un conocimiento del otro, no es posible profundizar en el conocimiento sin que haya una comunicación de las personas. Y no me refiero solo a la comunicación verbal, a hablar, me estoy refiriendo especialmente también al lenguaje corporal, la comunicación. Hay unos condicionantes, y he hablado antes de saber escuchar, de la actitud que uno tiene respecto al otro, interesarse por las cosas que te va a contar. Pero quería referirme a un aspecto que yo creo que es de vital importancia, que es el tema de la sinceridad. Muchas personas confunden la sinceridad con la espontaneidad. Y entonces pues piensan que tienen que ser sinceros, es ir soltando todo lo que se te viene a la cabeza. Pero eso no es la sinceridad. Primero porque hay ideas que se te pueden ocurrir que quizás no son oportunas, que no convienen o en ese momento, o quizás en otro momento sí, pero no ahora. Y por lo tanto hay que filtrar todo lo que llega al entendimiento con un criterio que le puede venir bien a la persona con la que yo hablo, a la que yo quiero. En segundo lugar, porque hay un ámbito de nuestra conciencia que es un ámbito que no necesariamente es compartible. En lo más profundo de la conciencia hay cosas que son más motivo de una confesión que de una confidencia. Y por tanto, no todo tiene por qué ser dicho. Pero junto a esto, la idea esencial que debemos mantener es que la relación entre el marido y la mujer tiene que moverse en el terreno de la verdad. Nunca, nunca, por ningún motivo, se puede mentir. Cuando se miente, es como si estuviésemos, poniendo en peligro los cimientos de la convivencia. Cuando una persona, y más en la vida del matrimonio, está más o menos intentando incluso quedar bien delante del otro o no molestarle, porque si le digo esto, pues a lo mejor no voy a tener un problema. Y entonces va haciendo pequeñas mentiras de conveniencia. Pues entonces se va creando, una situación irrespirable para la convivencia. Por tanto, sinceridad. Y además, este clima de sinceridad en el hogar, además, es esencial en la educación de los hijos. Pero me estoy refiriendo a lo que es la comunicación de la pareja. Puesto que nos queremos como somos, no tenemos por qué tener ningún reparo en dejarnos conocer, en ser transparentes, en las cosas que necesitamos, porque además nos querrán más cuanto mejor nos conozcan. Por tanto, yo estoy convencido de que ese diálogo, que debe ser un diálogo sincero, que debe buscar compartir, lo que son intereses comunes. ¿Cuáles son los intereses comunes en un matrimonio? Antes que nada, el proyecto de vida común que han hecho. Hay que hablar. Y hay que expresar a lo mejor, pues, lo que uno espera del otro. A lo mejor uno pues ya juzga un comportamiento de la otra persona y quizá como piensa que no está dispuesta a cambiar, ni se lo comenta. Mal. Uno tiene que tener la confianza para buscar ocasiones en las cuales pues diga, mira, no sé, estoy preocupado por esto, yo esperaba que tú hicieras esto o no. Ese tipo de comunicación en el que uno, facilita la entrega del otro, es necesaria, ¿no? O sea, la comunicación es, como el oxígeno que necesitamos para respirar. Cuando falla, es cuestión de tiempo, pero la relación se acabará rompiendo. Muy bien, dos últimas preguntas por hoy, porque nos queda
poco tiempo, pero cuando tosiste, por buena conducta, dijiste perdón. Sí. Entonces se me ocurrió el preguntarte que cuando voluntaria o involuntariamente se hace daño o hay una falta de respeto de uno hacia el otro, ¿qué importancia tiene ese perdón? Pues yo diría que el perdón es absolutamente necesario en la vida conyugal, ¿eh? He comentado antes que nuestra facilidad para disculparnos, para justificar nuestro comportamiento es muy grande. Y también la facilidad para echar las culpas de lo que uno hace mal a otros, ¿eh? Puede ocurrir, de hecho, que efectivamente en la vida matrimonial pues se ofenda al otro, se ofenda a veces con la indiferencia, se ofenda con insultos, desprecios, incluso con agresión física, que ya es un tema más grave todavía. ¿Qué actitud debemos tomar cuando la otra persona, digamos, de una manera objetiva, o quizá por nuestra susceptibilidad, porque no siempre son ofensas reales, uno puede sentirse ofendido, digamos, sin un fundamento objetivo, solo por susceptibilidad personal? Pero en esos casos, ¿cómo responder? Bueno, yo entiendo que el perdón es la determinación de mantener esa decisión de entrega al otro a pesar de que nos haya rechazado. Perdón, es decir, mantener la determinación de entregarse, aunque por el momento uno no sea correspondido. Podemos decir, bueno, es que esto es imposible. Cuando tú quieres darte de verdad y te entregas en tu vida, tu tiempo, te vuelcas con la otra persona y ves que ella, digamos, está en otra cosa o te responde de una manera inadecuada, te desprecia, entonces es difícil. Y por eso estoy convencido que el perdón es algo aquello en lo que más podemos parecernos a Dios. Si los seres humanos somos como réplicas de Dios, imágenes de Dios, lo que más nos hace parecernos a Él, lo que refleja más el poder de Dios es la capacidad de perdonar. Y cuando un marido o una mujer tienen la capacidad de superar, digamos, el daño que han sufrido y por encima de ese daño pensar en lo que le conviene al otro, entonces están dando una muestra, digamos, de una calidad del amor sorprendente, ¿eh? A mí me parece importante, digamos, decir algo. Cuando, digamos, las ofensas ponen en peligro el amor, ¿quién es de los dos el que debe tomar la iniciativa del perdón? Porque no siempre es tan fácil decir, me has hecho esto o yo te lo he hecho a ti. Hay veces las culpas son compartidas, cada uno tiene su parte de culpa, y probablemente no sea tan sencillo que uno se reconozca culpable del todo y el otro inocente del todo. ¿Quién debe tomar la iniciativa de pedir perdón? Pues yo te diría, aquel que más ama. Aquel que más ama, aunque esté convencido de ser más inocente. Y hay una gran ventaja en el perdón, una ventaja enorme, y es que cuando uno efectivamente perdona, que es como si algo que ha ocurrido no hubiese ocurrido, a mí no me gusta nunca cuando se dice, yo perdono pero no olvido. Eso no es el perdón. El perdón prácticamente es hacer que algo que ha ocurrido no haya ocurrido. Y entonces cuando eso ocurre, no solo se recupera la situación inicial de cariño, se gana en cariño. Por lo tanto, el amor, digamos, profundiza más las raíces, se hace más sólido, se hace de más calidad, se va purificando de los egoísmos. Y por tanto, el perdón es una necesidad psicológica y es una necesidad, digamos, real del amor humano. Sin perdón,
el amor humano no supera, digamos, el tiempo, digamos, las inconveniencias del tiempo, ni supera todas las circunstancias que se dan, problemas en la vida diaria, que realmente podrían ponerlo en peligro. Pero el perdón es el secreto, la llave que tenemos para convertir algo que parece negativo en algo positivo. Muy bien, la última, entonces, por el día de hoy, porque se nos fue el tiempo ya. Se aprende a reaccionar ante el enfado con el otro. ¿Y qué beneficios tiene entonces la reconciliación? Pues yo pienso que lo primero que diría es que hay que conocer cuál es la dinámica del enfado, en qué consiste, es decir, qué pasa. Primero, una persona, con fundamento o no, se siente objeto de un agravio. Eso es lo primero. Uno dice, ¿qué has hecho? En segundo lugar, pues se despiertan, por decir así, dentro de esa persona una serie de pasiones que le encienden la indignación y le llevan a lo que entendemos por un enfado. Uno casi se sale de sí mismo, tiene una tormenta de emociones y prácticamente está digamos, como encendido, a veces en ira o en indignación. Bueno, yo siempre digo que la pasión ciega el entendimiento. Y cuando uno acepta, se deja encender por esa indignación, es más que probable que pierda la objetividad. Entonces, amplifique la importancia del agravio que ha recibido y la convierta en un problema gravísimo, cuando a lo mejor es un detalle banal. Por tanto, tener la capacidad de adjudicar a las cosas el valor que tienen, y no más, es una clave. Es decir, en esa reacción del enfado, uno tiene algo que decir, uno puede tratar de controlarse, porque si no se controla bien, si no controla sus reacciones, pues llega a la tercera etapa, que es la etapa de la agresión. Es como una especie de mecanismo de defensa propia, en el que uno pues trata de eliminar de algún modo al otro. ¿Cómo? Con el insulto, la descalificación, la ironía y a veces también pues con la agresión física, la intimidación. Claro, cuando se llega a esa etapa se pueden hacer daños tan graves que puede costar mucho tiempo de reparar esa herida. Por tanto, mi consejo es decir, hay que aprender a controlarse cuanto antes. Lo ideal es que una persona no llegue a enfadarse, que cuando sufre un agravio lo sepa etiquetar de entrada, lo sepa valorar y sepa, digamos, encajarlo, digamos, como ocurre con el amor humano. Cuando uno quiere mucho a alguien, asume sus cosas como propias, también sus culpas. Y por tanto uno puede no reaccionar con ese enfado cuando acepta, digamos, incluso pues aparecer como víctima, aunque no lo sea, y no reacciona, no responde a una agresión. Tenemos el caso, el amor perfecto es el amor de Dios. Y el amor de Dios lo vemos escenificado en el momento en el que Jesús, Verbo encarnado, está siendo maltratado, insultado, agredido en su pasión. No responde. Es más, ofrece el daño que está sufriendo por el bien de las personas que le hacen daño. Digamos, en el equivalente, cuando una persona no es adecuadamente tratada, se siente maltratada por el otro, en el amor humano, puede ofrecer por la otra persona el daño que sufre. Estoy hablando ya de una situación, digamos, de un amor muy, muy elevado. Pero bueno, en líneas generales, la clave está dominar el temperamento, teniendo claro que ceder no es un signo de debilidad. La respuesta violenta es una señal de debilidad.
la respuesta, digamos, serena, el saber encajar, digamos, un daño sufrido, es una señal de dominio personal. Una persona dueña de sí no reacciona ante un estímulo que probablemente no tiene mucha importancia, ¿eh? Por lo tanto, eso yo es lo que diría. Tenemos que conseguir, digamos, un autodominio tal que los momentos de indignación, de enfado en la vida de familia sean cada vez menos frecuentes y cada vez menos importantes. Muy bien, muchísimas gracias una vez más, Aurelio. Vamos a seguir hablando acerca de este tema que es el que mueve el mundo, claro, el amor. Claro. Y quiero terminar hoy, como siempre, con una frase que a muchos que nos aman les parecerá realmente una cursilería, pero para mí, que realmente amo, y en este caso a mi esposa, le diría que la dejaré de amar aquel día que un pintor pueda plasmar en su tela el sonido de una lágrima. Unos consejos y seguimos adelante.